soy la doctora Lourdes Alegría y les doy la bienvenida a esta serie de videoblogs en la segunda temporada. El tema que vamos a tratar hoy es la altitud y sus efectos sobre la salud. Para hablarnos sobre este tema nos acompaña la doctora Leslie Vargas Ramírez. Buen día, doctora. Buen Muchas gracias día, por muchas gracias acompañarnos. por la invitación. Me gustaría presentarla antes de empezar. La doctora estudió la carrera de médico cirujano en la Universidad de Boyacá. Es especialista en medicina interna por la Universidad Industrial de Santander y es subespecialista en neumología por la Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia. Está certificada como experta en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño y además es miembro de varias asociaciones médicas como la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, la Asociación Latinoamericana de Tórax y la Academia Americana de Medicina del Sueño. Doctora, para hacer la introducción a este blog, me gustaría que empezáramos. ¿Existen cambios en la respiración esperados por la altitud, bueno, esperados durante el sueño, antes de hablar de altitud? Durante el sueño, Durante el sueño. normalmente existen cambios. Nosotros tenemos unas respuestas reducidas tanto a la hipoxia como a la hipercapnia cuando nos quedamos dormidos, y esto también pues va de la mano con el simple hecho de que al estar en posición de cúbito supino también cambia nuestra fisiología respiratoria, hay una disminución de la capacidad funcional residual y eso va acompañado con los cambios que suceden en la respuesta ventilatoria. Okay. Como la adaptación a la posición. Más los cambios centrales en respuesta tanto al CO2 como a la hipoxia, la disminución de la PaO2. Normalmente nuestra respuesta a la hipoxia es muy buena, apenas empieza a disminuir la PaO2 empezamos a aumentar la ventilación, pero cuando vemos las gráficas de la fisiología durante el sueño, lo que sucede es que se disminuye incluso en sueño REM a más de la mitad de esa respuesta. Y pasa lo mismo con el CO2, mientras nosotros en una condición en vigilia respondemos a la hipercapnia, cuando estamos durante el sueño esa respuesta se prolonga más, es decir, tiene que haber una mayor acumulación de CO2 para que se produzca una respuesta ventilatoria acorde al nivel de CO2. O sea, disminuye como la capacidad de responder a los cambios. Así es. Okay. Y esto es lo normal, esto nos pasa a todos, independientemente de enfermedades o de cualquier altura a la que estemos viviendo. Okay. ¿Existe una clasificación específica para hablar de altitud en una localidad? Sí, es increíble que más de 140 millones de personas en el mundo viven a alta altitud y se ha denominado alta altitud las alturas mayores de 2.500 metros sobre el nivel del mar en algunas clasificaciones, y otros sí toman el valor de 3.000 metros sobre el nivel del mar se considera alta altitud. Las bajas altitudes son las que están menores de 1.500 metros y las altitudes intermedias estarían entre 1.500 y 2.500. Un poco la dificultad como o las discrepancias que existen están en ese punto de corte de alta altitud, de decir si es más de 2.500 o más de 3.000. Pero en general, por ejemplo, los trabajos que vemos de población mexicana se han tomado como altas altitudes. Ciudad de México. ¿Sí? Bogotá, 2.640 metros sobre el nivel del mar, está a una alta altitud. Ok, es común escuchar sobre estos efectos de la altitud en la salud. Por ejemplo, la Ciudad de México, cuando se compara con ciudades que están a nivel del mar y los cambios que pueden percibir las personas cuando van al nivel del mar. ¿Qué adaptaciones esperaríamos encontrar relacionadas a la altitud? Por ejemplo, las personas que llegan a vivir a la Ciudad de México. Bueno, existe una primera proceso que se denomina aclimatación, que es lo que sucede cuando nosotros vamos de manera aguda a una alta altitud o cambiamos de altura. Se han descrito estos cambios especialmente en las personas que están por encima de 2.500 o que suben alturas por encima de 2.500 metros. Sin embargo, incluso hay personas que pueden presentar estos cambios pues a menor altitud. Entonces, ¿cuál es el punto? A mayor altura va a existir una mayor respuesta a ese cambio de altitud. Es relacionado con la altura, la respuesta ventilatoria que vamos a tener. Tenemos cambios en la respuesta, o más bien respuestas tanto ventilatorias como cardiovasculares. La más estudiada, por ser la primera respuesta que se presenta, es la ventilatoria. De tal manera que lo primero que sucede es que hay un aumento en la ventilación, y esto va a ir como te decía, de la mano con la altitud, con el nivel de altura a la que subamos,
pero tiene un componente muy importante y es que existe como una predisposición o una basal, es decir, antes de subir ya existe como una característica de cada individuo y por eso las respuestas en la aclimatación en cuanto a la ventilación son tan diferentes. Cada persona puede responder de una manera diferente antes de subir. Esto ya lo tenemos como en cada uno de los individuos y eso es lo que muestra que algunas personas puedan subir sin ningún inconveniente y en cambio otras sí presenten enfermedades asociadas al cambio en la altitud. O sea, individualizado totalmente. Totalmente. La primera respuesta entonces sería incrementar el número de veces que respiramos por minuto. Así es. Eso es lo primero que sucede. Pero también existe, y bueno, ¿y para qué pasa esto? Porque entonces, ¿cuál es el problema principal? Cuando estamos cambiando de altura, no es que exista, como la población general dice, es que hay menos oxígeno a la altura, no. No va a cambiar la fracción inspirada de oxígeno, pero lo que sí nos cambia es la presión parcial inspirada de oxígeno porque depende de la presión barométrica. Cuando vamos a una mayor altitud, esa presión barométrica disminuye y en nuestra fórmula de cómo calculamos la presión parcial inspirada de oxígeno, esa variable de la presión barométrica es la que hace que esa presión inspirada disminuya. De tal manera que la persona si va a presentar tanto hipoxemia y la respuesta a esa hipoxemia va a ser entonces la hiperventilación. Entonces es como si entrara menor cantidad de oxígeno, aunque hubiera la misma cantidad de oxígeno en la atmósfera, entra menos cantidad de oxígeno al momento de respirar. Vamos a tener menor cantidad en nuestro alvéolo y por lo tanto menor cantidad en nuestra sangre. Y esto es lo que estimula pues diferentes cambios a nivel del organismo. Es también importante, ahí es donde está como la diferencia de qué tanto respondemos, ¿no? Pero esta respuesta a esta hiperventilación se va a mantener durante varios días después de que hacemos el ascenso a la altura. Y a pesar de que ya se haya corregido la hipoxia, eso es lo interesante, digamos que uno diría, bueno, ya se corrigió la hipoxia, entonces no tengo un estímulo a nivel del centro respiratorio, debería como estabilizarse, pero llamativamente esa respuesta va a ser continua durante varios días y eso pues va disminuyendo, o sea, ahí es cuando viene ya como este proceso que va mejorando, los pacientes o las personas los primeros días se pueden sentir muy mal y luego ya la situación pues va mejorando. Ok, y se van sintiendo mejor. Se van sintiendo un poco mejor, sí. ¿Qué otros ajustes esperaríamos tomando en cuenta la altitud? O sea, ¿cambia la cantidad de oxígeno que entra al alvéolo? ¿Cambia la cantidad de veces que respiramos durante el minuto, por lo mismo? ¿Qué otra cosa esperaríamos que cambiara? Entonces, y la frecuencia cardíaca. Vamos a presentar al principio un aumento de la frecuencia cardíaca, eso yo creo que también lo experimentamos, recién nos bajamos del avión en una ciudad de alta altitud, sentimos taquicardia y taquipnea, pero esto también pues va disminuyendo en el transcurso de los días. Estas son respuestas agudas, entonces lo que va a cambiar con el tiempo pues es como este proceso crónico, que es lo que ya viven las personas que ya se mantienen durante más tiempo en ciudades o en poblaciones de alta altitud. ¿Qué sucede en la salud de las personas que viven a grandes alturas? Por ejemplo, personas que viven en La Paz, en Bolivia. ¿Qué esperaríamos encontrar? ¿Hay patologías específicas que esperaríamos encontrar en este tipo de personas? Sí, una de las cosas que se ven más o que podemos encontrar, digamos que más frecuentemente es la presencia de poliglobulia precisamente y es porque esta es una de las respuestas crónicas a vivir en altas altitudes. Lo que sucede es que la hipoxia estimula a nivel del riñón la producción de un factor inducible por hipoxia. Este es un factor transcriptor, entonces lo que hace es que va al ADN y estimula genes que van a producir muchas sustancias, entre esas la más importante, la eritropoyetina. La eritropoyetina es liberada en el torrente sanguíneo y lo que va a producir es que va a ir a la médula ósea y va a estimular la producción de glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos que van en aumento, pues obviamente van a mejorar el transporte de oxígeno hacia los tejidos, pero el problema es que cuando ya pasa mucho tiempo y se siguen produciendo muchos glóbulos rojos, entonces ya va a haber un problema de poliglobulia con un cambio en la viscosidad de la sangre y con las consecuencias cardiovasculares que pueden existir. Hay que tener en cuenta que esto ocurre como en la parte del transporte, pero también hay unos cambios relacionados con la hipoxia a nivel capilar.
y de las mitocondrias. Entonces aumenta la densidad de los capilares, aumenta las mitocondrias. Todo esto va encaminado pues a reducir estos efectos de la hipoxia, pero pues ya en un proceso crónico pues puede traer consecuencias más graves. En relación a la parte pulmonar o en la parte de ventilación, ¿también llega a haber alguna patología? Sí, podemos encontrar durante el sueño los cambios pues, más importantes digamos que ahí podríamos dividirlo como en lo que sucede agudamente y lo que puede venir como ya Como consecuencia. posteriormente. Entonces, agudamente las personas que suben a alta altitud van a tener unos cambios en las fases del sueño, haciéndose más predominantemente las fases superficiales de sueño o los estadios 1 de sueño, disminuyendo el estadio de sueño REM, el estadio de sueño profundo. Hay más fragmentación del sueño, no cambia la eficiencia de sueño, es decir, el tiempo de sueño sigue siendo el mismo, e incluso pues es llamativo que las personas van a presentar somnolencia diurna, a pesar de que su tiempo de sueño incluso puede ser hasta más prolongado. Pero esto está relacionado con la hipoxemia y probablemente con una respuesta también a la hipocamia. Ok, o sea, un sueño mucho más superficial y un sueño como muy fragmentado. Muy fragmentado. ¿Qué tratamiento está indicado en estas patologías relacionadas a la altitud? Si una persona que vive en la Ciudad de México presenta estas situaciones, ¿cómo lo podemos ayudar? Bueno, también dependería de si esto es un proceso agudo, es decir, una persona que tiene que ir de una baja altitud a una alta altitud. Esos estudios están muy bien demostrados en población peruana que vive en Lima y que tiene que subir a trabajar en minería a altas altitudes. Son estudios del doctor Jorge Rey de Castro y de todo como el equipo peruano que han demostrado que estas personas hacen respiración periódica, tienen un muy mal dormir, obviamente tienen alta probabilidad de accidentabilidad laboral, accidentabilidad vial. Pero en estos pacientes pues lo que hay que detectar es el trastorno del sueño y hacer tratamiento. Digamos que esto es una condición específica. Viven en baja altitud y suben, todos los días van a trabajar a altas alturas. Otra condición es ya la persona que vive en una alta altitud todo el tiempo. Por ejemplo, las personas de Ciudad de México, las personas de La Paz, Bogotá, etcétera. Entonces, bueno, ahí lo que hay que hacer es detectar cuál es el trastorno que puedan estar presentando, ¿sí? Si tienen pues cualquier tipo de trastorno respiratorio del dormir, ya sea apnea del sueño central, apnea del sueño obstructiva, lo que sea, y hacer el tratamiento adecuadamente, normal, como lo hacemos siempre. Y hay una población muy especial que son los que tienen que subir, por ejemplo, las personas que hacen montañismo, las personas que hacen, bueno, otro tipo de desplazamientos que no son relacionados ni contra, o sea, que no van a ser continuos, sino que son agudos. Un momento dado, por ejemplo, de irnos de paseo, sí, vacaciones, vacaciones, o unirnos a los montañistas y de pronto ir a una alta altitud. Entonces, en ellos, pues incluso muchos de estos deportistas, pues tienen que llevar oxígeno para poder irse adaptando poco a poco a estos cambios que ocurren durante la altura, para que pues no vayan a tener tantas consecuencias durante su ascenso. El mal de altura, ¿no? Que se conoce. Sí, exacto. ¿Cómo se realiza el seguimiento a estos pacientes? Por ejemplo, los pacientes que tienen o sea, que suben en montañismo y que tienen alguna situación, ¿se les hace algún seguimiento en especial? Están muy bien entrenados como para poderlo hacer clínicamente. Sin embargo, también de Latinoamérica hay estudios de los doctores, del doctor Eduardo Borsini en Argentina, del doctor Facundo Nogueira, si no estoy mal también, que han hecho estos estudios en los montañistas, pudiendo llevar hacerles poligrafía respiratoria y evaluando esto. Pero esto es solamente durante la evaluación en estudios de investigación. La verdad es que estos montañistas suben bajo su propia riesgo. bajo su propio riesgo y conociendo tal vez un poco más bien de cuáles son los síntomas que pueden estar presentando cuando van subiendo y poder ir parando, mirando de pronto la oximetría y estas cosas.
¿Y lo aplicaría lo mismo para estos pacientes que comentaba que viven en Lima y que tienen que subir para trabajar y regresar? Son una población que, según hemos conversado con los doctores que han hecho estos estudios, nos han contado que la verdad no les prestan mucha atención, porque esto tiene que ver más con seguridad laboral. Claro. Pero la verdad es que son poblaciones que están completamente desprotegidas en relación con las intervenciones que se deberían hacer al respecto. Poder tener, por ejemplo, periodos de que más bien estén allá durante más tiempo, mientras hacen la aclimatación, en lugar de estar subiendo y bajando todo el tiempo, porque eso es lo que les genera más fragmentación. La verdad es que tienen un alto riesgo de accidentabilidad laboral y vial, Claro, por por la esa somnolencia. fragmentación, por la somnolencia. Y en el resto de los pacientes que viven en grandes alturas, ya con la adaptación se llevaría un seguimiento como cualquier patología, como cualquier apnea del sueño. Como cualquier patología. Tal vez las dificultades más importantes que tenemos es que no tenemos unos valores claros, por ejemplo, para poder decir desde qué punto de gasimetría arterial, gracias a los estudios que se han hecho aquí en México, en Ciudad de México, por el doctor Pérez Padilla, por el doctor Torre Basculet. Ellos han hecho unos trabajos muy importantes describiendo en diferentes altitudes los valores normales de gases arteriales, PaO2, PaCO2, bicarbonato, etc. Y eso nos ha permitido como tener un ejemplo en el resto de Latinoamérica para poder nosotros también tomar puntos de corte. Pero la verdad es que pues México siempre ha sido pionero en esto. En Bogotá también se han hecho estudios de gases arteriales como de valores normales. También ha sido muy interesante este trabajo porque nos ha permitido ver que efectivamente, pues, ¿qué esperamos que suceda a la altura? Que disminuya la PaO2, que disminuya también la PaCO2. Entonces, lo que tenemos es hipocapnia y tenemos hipoxemia, ¿no?, en estos pacientes. Lo que pasa es que como ya están adaptados, no solo aclimatados, sino adaptados, entonces su funcionamiento pues es normal. O sea, asumimos que si estamos aquí en la Ciudad de México no vamos a saturar al 100% si nos medimos con un oxímetro. Así es. Y es muy interesante porque también esos valores normales nos han permitido tener, por ejemplo, hace poco en Colombia se hizo un estudio para evaluar la prevalencia del síndrome de hipoventilación obesidad a diferentes altitudes, porque tal vez podríamos decir, no, a una menor altitud la hipoventilación obesidad puede ser mayor, tener mayor prevalencia, en cambio a una alta altitud tener una menor prevalencia. Y resulta que se encontró que no había diferencias entre las 3 ciudades que participaron. Participó una ciudad que a propósito es mi ciudad, 960 metros sobre el nivel del mar. La otra fue Medellín, que queda a más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Y la otra fue Bogotá, a 2640 metros sobre el nivel del mar. 10% de prevalencia de hipoventilación obesidad en las 3 ciudades. Y lo que nos dice que realmente, a propósito de la enfermedad como tal, del síndrome de hipoventilación obesidad, no va a haber unos cambios significativos en cuanto a prevalencia. Lo que sí se demostró es que en la medida en que aumenta la altura, disminuye la desaturación que estos pacientes presentan durante el sueño. Entonces, la gran mayoría de los pacientes, más del 90%, tenían apnea obstructiva del sueño y durante esos eventos respiratorios presentaban unas desaturaciones más profundas en la medida en que la altura era mayor. Ok, o sea, en Bogotá era mucho más profunda la desaturación. Sí, así es. Comparada con las otras ciudades. Eso fue un hallazgo pues estadísticamente significativo. Entonces, volvemos a lo que hablamos inicialmente. ¿Cuáles son los cambios que esperamos? Que disminuya la PaO2, que disminuya la PaCO2. Y al tener unos valores más bajos de PaO2, también estamos en pues las personas van a estar en una parte desfavorable de la curva de oxihemoglobina, y por lo tanto eso también va a hacer que fácilmente caigan esas saturaciones de oxígeno durante el sueño. O sea, predispone... Durante el sueño y en vigilia. Sí, exacto. Sí. Predispone a que desature mucho más un paciente, o sea, un paciente con apnea obstructiva del sueño en mayor altitud, desatura más que lo que esperaríamos a nivel del mar. Así es. Ok, muy interesante. Sí, sí, sí. Entonces, por eso también pues se esperaría que obviamente a mayores altitudes se procure que estos pacientes pues también tengan un tratamiento, porque
Es probable, aunque eso no se conoce claramente, pero uno pudiera pensar que los desenlaces a largo plazo por esas desaturaciones más profundas, hoy que sabemos que esa carga hipóxica es lo que más va a determinar desenlaces cardiovasculares, entonces uno podría decir, bueno, si esta gente a la alta altitud se desatura tanto, tiene cargas hipóxicas mayores, es probable entonces que pudieran tener tal vez desenlaces cardiovasculares peores que las personas que tienen apnea del sueño a baja altitud. Eso no lo sabemos. Eso también es otra cosa que se está tratando de estudiar. Que sonaría bastante lógico. Que sonaría bastante lógico. ¿Qué recomendaciones le podría dar a los pacientes que tienen este tipo de patologías y que viven en grandes altitudes? Creo que lo importante es que puedan hacer un seguimiento, primero una detección temprana de los trastornos del sueño, posteriormente un inicio pues también temprano del tratamiento, de los tratamientos correspondientes dependiendo del trastorno del sueño y además obviamente un seguimiento continuo de estos pacientes por parte de los médicos especialistas en sueño para poder mantener pues estas saturaciones de oxígeno normales y poder corregir completamente los trastornos respiratorios. Y prevenir esta parte de la somnolencia relacionada a la altitud que comentaba, ¿no? Sí, así es. Pues muchas gracias por acompañarnos, doctora, para hablar de este tema que no siempre estamos tan al pendiente o no siempre tenemos tan en la cabeza que, por ejemplo, aquí vivimos a 2.300, 2.400 metros sobre el nivel del mar y nunca pensamos en esta parte cómo la altitud puede repercutir en algunas patologías y repercutir pues en nuestra vida diaria. No sé si quiera comentar algo más antes de terminar el blog. Podría hacer comentario en cuanto a que tal vez este blog es importante complementarlo con la participación de neumología pediátrica. Hay estudios en pediatría también muy interesantes en relación, por ejemplo, con los valores normales de los índices de apnea central en los niños que nacen a altas altitudes. Para esto también hay unos trabajos muy interesantes. El grupo de la doctora Lía Dueñas en Bogotá ha hecho unos trabajos que hablan de cómo, aunque tengan estos índices de apnea centrales tan altos, en la medida en que los niños van creciendo y pareciera que entonces existe esta adaptación del centro ventilatorio, estos índices van disminuyendo, pero obviamente esto ya es un campo más pediátrico y que ojalá pudieran hacer un blog con ellos para complementar esta parte. Sí, estaría muy interesante. Sí, o sea, muy interesante. Le digo, hay situaciones que uno nunca considera cuando vive en grandes altitudes y pues suena muy interesante, doctora. Claro, no solamente afecta al adulto, pensando en que somos los que vamos a las altas altitudes, sino obviamente también a los niños. Que nacen. Que nacen a la altura. Sí, estaría increíble, yo creo que sí. Es una muy buena propuesta. Así es. Bueno, quiero agradecer a la doctora Leslie Vargas por acompañarnos. Ojalá nos pueda volver a acompañar en algún momento que venga por acá. En el video les vamos a dejar los datos de la doctora Vargas para que puedan mandarle algunas preguntas si tienen alguna duda, alguna situación, que se puedan comunicar con ella. Pues bueno, en México nosotros tenemos ciudades de grandes altitudes, incluyendo la Ciudad de México, Toluca, y conocer la adaptación fisiológica que llegamos a tener los humanos, o bueno, los adultos, los niños, a este tipo de altitudes, también nos ayuda a poder predecir de cierta manera lo que va a pasar y prevenir algunas situaciones. Así es. Bueno, les agradecemos por acompañarnos en este videoblog. Les pido que estén pendientes de nuestras redes sociales para que puedan estar enterados de todas las noticias de la academia. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos pronto. Muchas gracias.